Han invertido miles de millones de pesos en guerras sucias. Han invertido millones en granjas de bots. La reciente campaña en contra del gobierno de la 4T ha consistido básicamente en acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener nexos con la delincuencia organizada. Aseguraron que su campaña había sido financiada por el crimen. Posteriormente aseguraron que también López Obrador tenía relación con la delincuencia organizada y por eso visitaba constantemente Badiraguato. No porque ahí sea pues un municipio más de este país, como los miles de municipios que visitó López Obrador en muchas ocasiones durante todo su sexenio. Han pagado e invertido miles de millones para convencer a los mexicanos de que en su momento López Obrador estaba relacionado con la delincuencia organizada y posteriormente que Claudia Sheinbaum también estaba siendo financiada y presionada por la delincuencia organizada de este país. Se acaba de venir abajo la campaña más costosa de la derecha mexicana para vencer a la 4T. Se acaba de venir abajo una de las campañas más costosas y más ambiciosas que tenía la oposición para el sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque esa narrativa ya no funcionó. Quedó completamente desmentida y bueno, Omar García Harfuch acaba de confirmar que de los 29 criminales que habían sido trasladados a Estados Unidos, al menos una docena estaban a punto de ser liberados por el Poder Judicial de Norma Piña, el mismo Poder Judicial que la derecha mexicana ha defendido a capa y espada. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Con estos elementos, y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. Este es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra estrategia nacional de seguridad. ¿Se acuerdan cuando llegó Claudia Sheinbaum al gobierno y aseguró que no iba a permitir que se siguiera abusando del pueblo de México? ¿Se acuerdan cuando llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia hace unos meses y aseguró que iba a emprender una política de cero impunidad en su gobierno? Bueno, pues esas políticas de cero impunidad están dando resultados y no solamente eso, sino que además están dejando en evidencia un par de cosas. Querían acusar de narcopresidenta a Claudia Sheinbaum, pero la única evidencia que se tiene a nivel nacional e internacional de un narcofuncionario público que colaboró con los delincuentes es Genaro García Luna, que participó como funcionario público en el gobierno de Felipe Calderón. Querían asegurar que el gobierno de la 4T estaba coludido o relacionado además con la delincuencia organizada, que favorecía a los grupos delictivos y nos acabamos de dar cuenta, o se acaba de confirmar, mejor dicho, porque ya lo sabíamos, que el único poder que colabora, que le ayuda a los delincuentes a evadir la justicia, es el Poder Judicial. El Poder Judicial que tanto defendieron a capa y espada y todavía viene Norma Piña a hacerse la ofendida. Norma Piña es quien preside el Consejo de la Judicatura Federal, quien debería, en teoría, sancionar a los jueces corruptos y a quienes estén operando mal y a quienes estén interpretando mal las leyes en contra de la justicia y del pueblo de México. Pues a través de un comunicado, Norma Piña, utilizando al Consejo de la Judicatura, dice que rechazan las insinuaciones sobre el proceder de las juzgadoras y juzgadores. Y además dice, para lavarse las manos, que se presenten las denuncias, que se proceda conforme a derecho sin excepciones y si tienen pruebas, que se las manden a Norma Piña del Consejo de la Judicatura para que ella tome acciones. El Consejo de la Judicatura, en todos los años que lleva operando, ha dado nulos resultados. 38,000 denuncias se recibieron y de esas 38,000, apenas 400, alrededor de 400 juzgadores terminaron con sanciones, que iban desde simplemente regañarlos, algunos sí los suspendieron, a otros no, sanciones mínimas, 400 de 38,000, imagínense ustedes. Y todavía quiere Norma Piña que le manden
por favorcito, si no es mucha molestia, las pruebas para poder deslindar responsabilidades. Bueno, pues lo que le vamos a mandar a Norma Piña es la carta del Departamento de Estados Unidos, Departamento de Justicia, en donde reconocen al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y sus acciones de combate a la delincuencia organizada en este operativo conjunto entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. En cuestión de horas, afirmó Gers Manero, se llevó a cabo la extradición de estos criminales sin darle tiempo de operación a Norma Piña y al Poder Judicial para que le regalaran más amparos o recurrieran a cualquiera de sus ya acostumbradas chicanadas. Acerca de lo que hoy mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, sobre que pues, ella le daba mucha alegría que se pudiera ya ahora votar para hacer a un lado a estos ministros que hay ahora. Definitivamente sí fue factor para hacerlo de manera tan secreta y tan intempestiva. No, ¿cuál intempestiva? Hubo una solicitud concreta por escrito. ¿Desde cuándo? Yo creo que no habían pasado horas entre que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas si estaban cumplidas y se procedió, fue un asunto inmediato. Arturo Pavón del Chapucero y Efecto. Un asunto inmediato. ¿Por qué inmediato? ¿Por qué se tuvo que hacer así de manera tan pronta y expedita? Pues nada más y nada menos que por culpa de un Poder Judicial que está completamente corrompido. Recordemos que hace tiempo el Poder Judicial a cargo de Norma Piña había detenido a Abraham Oseguera. Este personaje, hermano del Mencho, había sido detenido, pero el Poder Judicial lo liberó. Bueno, pues acaba de ser recapturado. Habría que esperar que el Poder Judicial no lo vaya a liberar, como sí lo hizo recientemente, liberando ese mismo Poder Judicial que tanto defienden a capa y espada, como sí liberó recientemente a la esposa del Mencho. Mientras estaban trasladando a 29 criminales de alto rango en este país, el Poder Judicial estaba liberando a la esposa del Mencho. Igualito que como cuando en Estados Unidos estaban declarando culpable a Genaro García Luna de colaborar con la delincuencia organizada, aquí en México ese mismo Poder Judicial estaba liberándole las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. De ese tamaño es la oposición que tenemos. Una oposición que hoy está siendo representada pues por los personajes más relevantes que tienen, entre ellos Lili Téllez. Lili Téllez, que ha recurrido a llevarse megáfonos en el Senado de la República. ¿Para qué? Para que sus circos salgan mejor montados. Lili Téllez es la mejor representante que hoy tiene la derecha mexicana, pero no el pueblo de México. Bueno, ni siquiera las empresas se quieren sentir representadas por Lili Téllez. Imagínense ustedes que la empresa Steren ha decidido deslindarse de la senadora de la República. Dicen, Steren nos enorgullece ser una empresa comprometida con la tecnología y la innovación al servicio de todos los sectores de la sociedad. Nuestros productos están diseñados para mejorar la comunicación y eficiencia y no para ser utilizados en acciones que desvirtúen el respeto y la seriedad de las instituciones. Es decir, imagínense el grado de vergüenza que a la compañía le dio pena lo que estaba haciendo Lili Téllez con su megáfono. Ante los recientes acontecimientos en la Cámara de Senadores, queremos dejar en claro que el uso de nuestros dispositivos en este tipo de actos no representa de ninguna manera el respaldo de nuestra empresa. Reprobamos cualquier acción que afecte la imagen institucional del Senado y desvíe la atención de los temas que realmente importan a los ciudadanos. Asimismo, considerando la naturaleza de los hechos, exhortamos a las autoridades competentes a evaluar la pertinencia de un examen psiquiátrico a la senadora involucrada, con el fin de garantizar que el debate legislativo se lleve a cabo en un entorno de responsabilidad y equilibrio. Esto del examen psiquiátrico, francamente, no sé si sea cierto o no, pero escuchemos lo que dice Ruiz Geli, que terminó reventando también a Lili Téllez, justamente por este tipo de situaciones y de circos tan penosos, tan vergonzosos que hace en el Senado, quien hoy es aparentemente la mejor representante y la mayor líder que tiene la oposición, para acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum de estar vinculado con la delincuencia organizada, mientras Lili Téllez pertenece al PAN, Acción Nacional, al partido que tiene a un secretario de seguridad de su gobierno panista
en la cárcel por colaborar con los delincuentes. El mismo Partido Acción Nacional que tiene a Diego Fernández de Ceballos, que ha sido conocido como abogado de los criminales. Yo sí felicito a la presidenta Sheinbaum por haberse deshecho de 29 impresentables. Es increíble la oposición, el PAN, el PRI. ¿Cómo que sacaron a estos? Casi, ¿por qué sacó a 29 rufianes? Después Lili Téllez, que ya enloqueció, y mira, yo me cae muy bien Lili Téllez, pero ya la vieron con un megáfono interrumpiendo una sesión del Senado. O sea, está actuando como lo hacía Fernando Noroña cuando era la oposición y los panistas lo condenaban. Sí, le decían, lo insultaban. No, entonces ella interrumpir una sesión del Senado con un megáfono que hasta Steren, porque trae un megáfono Steren, puso una aclaración y dijo, creo que Steren, lo que leí correcto, que recomendaban que fuera sometida a una evaluación psiquiátrica la senadora. Es lo que leí. Yeah. Capaz de que alguien lo inventó, pero es lo que leí en Twitter, ¿no? En fin, lo aclaro. A ver, si la presidenta tuviera miedo de lo que va a decir el Mayo Zambada, como lo afirma Lili Téllez, claro, están temblando porque el Mayo va a decir todos los contactos y todos los acuerdos que tiene el gobierno de la narcopresidenta con estos cuates. No hay que olvidar que el que sí está demostrado que tuvo a un narcofuncionario en su gobierno fue Felipe Calderón. Y no hay que tampoco hacernos guajes de que hay muchos funcionarios muy chuecos. Sí, totalmente. A nivel estatal, tal vez federal y municipal, que están de alguna manera coludidos con el crimen organizado. Eso sin mencionar, por supuesto, también al Poder Judicial. Un Poder Judicial que evidentemente está coludido con grupos criminales. Jueces que los liberan, que les regalan los amparos a cambio de moches, a cambio de presiones, no sé a cambio de qué, y valdría la pena que esos jueces salieran a declarar. Si los presionan, si los amedrentan para darle los amparos, o simplemente lo hacen porque les beneficia, o simplemente lo hacen porque son sus amigos. Hoy ha quedado evidenciado que la estrategia de la derecha mexicana, que sigue repitiendo con tremendo cinismo hoy en día, no está funcionando. Miren, aquí tenemos a una legisladora panista repitiendo la misma cantaleta que ya quedó evidenciada como una falsedad. Repitiendo la misma cantaleta, muy contenta, hasta se pintó y se arregló para poder leer ahí en el teleprompter su discurso, en donde acusaba a Claudia Sheinbaum y a este gobierno de colaborar con la delincuencia. ¿Y todo para qué? Para que su circo se cayera, como siempre, como todos los circos que planean hacer los panistas. Cada día surgen pruebas irrefutables que comprueban la existencia de un narcogobierno en México, encabezado por Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional ya no encuentra la salida, se hunde más y más en el fango. El fin de semana salieron nuevas pruebas de la relación perversa que Morena, a través de sus dirigentes, mantiene con los cárteles de la droga. Esta vez la denuncia no vino de la oposición, ni de autoridades policiales, ni de periodistas estadounidenses que revelaron el apoyo del narco a las campañas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni de libros como El Rey del Cash. Vino directamente del ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, actualmente preso en la Unión Americana. El narcotraficante envió una carta al gobierno de Sheinbaum para exigir su repatriación a México, para no enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos. El escándalo estalló porque en el documento refiere como sus asesores legales a Juan Pablo Penilla Rodríguez y Sergio Arturo Ramírez. Es que es imposible terminar de escuchar las mentiras que dicen los panistas. ¿Por qué? Pues porque esos son mentiras y todavía lo dicen con una risita cínica en donde dice, según ellos están gozando el momento y no se dan cuenta que lo que realmente está pasando es que se están hundiendo. A ver, aquí la legisladora panista dice que cada día surgen más pruebas irrefutables que comprueban la existencia de un narcogobierno. Sí, existen pruebas irrefutables de que hubo un narcogobierno en este país, el de Felipe Calderón, con un narcofuncionario como García Luna y con narcofuncionarios como todos los superpolicías, Cárdenas Palamino, Reyes Árzate y demás. Una relación perversa entre los gobiernos de Acción Nacional
y la delincuencia organizada que colaboraron con ellos. Dice, la denuncia no vino de la oposición, ni de autoridades policiales, ni de periodistas estadounidenses, como cuando revelaron el apoyo del narco a las campañas de López Obrador. A ver, ese artículo en donde periodistas estadounidenses decían que López Obrador estaba siendo investigado y financiado por la delincuencia organizada, terminó siendo desmentido, como dicen ustedes los panistas, no por la presidenta Claudia Sheinbaum, no por los morenistas, no. Fue desmentido por la Casa Blanca, que aseguró que no había ni una sola investigación en contra del presidente López Obrador en su momento y que tampoco tenían prueba alguna de que existiera esa colusión con la delincuencia organizada, ni mucho menos que hubiera recibido financiamiento ilícito. Dice que no vienen las pruebas ni siquiera de libros tan importantes y relevantes como El Rey del Cash, de señoras tan irrelevantes como Luz Helena o como Anabel Hernández, que se dedican a hacer chismes políticos solamente y nada que esté sustentado con verdaderas pruebas. Dicen que Morena está temblando de miedo por el Mayo, por lo que pueda decir el Mayo. Bueno, pues no, quienes están temblando de miedo hoy por lo que puedan decir 29 criminales, 30 contando el Mayo, pues son los panistas, quienes deberían estar sumamente asustados. Miren lo que piensan estos medios de comunicación chayoteros de sus discursos chistositos en los que ya nadie cree. Híjole, que parece que no tienen tiempo, parece que tienen tiempo para perder en estupideces, pero no para legislar inteligentemente, Guillermo. Estoy sospechando seriamente que hay gente como Elías Lisha, como Triana, como Dorin, que podrían tener algún problema mental. Porque este nivel de estupidez, de pretender sembrar la idea de que la presidenta le consiguió el abogado al Mayo Zambada, definitivamente ya es de locura, es insano, es enfermizo pensar eso. Y es infantil porque es una crítica muy tonta, ya lo decía Eduardo, no se sostiene de ninguna parte. No solo es un derecho constitucional, sino que es un ataque sin sentido. Pero a ver, voy a poner esto como en una analogía porque es la vida real. Cuando tú necesitas un buen abogado o un doctor, buscas al mejor para que te defienda. Y hasta donde entiendo, Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado son de los mejores abogados penalistas de este país. ¿Cuál es el pecado? Que una persona que puede pagar... Decirlo. Ahora, hay abogados que dicen yo nunca voy a defender un narcotraficante y tienen todo el derecho a decirlo. Y hay abogados que dicen yo voy a defender a quien me pague, que también tienen todo el derecho de hacerlo. Punto. Pero me llama la atención y voy a recordar. Hay abogados que yo conozco que defienden banqueros. De repente delincuentes de cuello blanco, como se les decía. Bueno, a ver, pero voy a recordar dos cosas importantes. ¿De dónde hizo su lana Arturo Saldívar? Por ejemplo, pero a ver. Defendiendo a los banqueros después de que tronaron a la banca. Estamos hablando que esta polémica la está generando un partido en el que militó Genaro García Luna. Estamos hablando que esta polémica la está generando un partido en que un ex candidato presidencial, Diego Fernández de Ceballos, litigaba en la política y con los empresarios en simultáneo. Entonces, como bien dijiste, el concepto del PAN de transparencia, derechos humanos, solo aplica cuando a ellos les conviene. Menuda lección de civismo que nos está dando el PAN con esta estupidez. No, y además que yo hablaba con abogados y me decían, a mí los abogados me decían, Diego no litiga, Diego usa sus influencias. Es una reverenda estupidez la estrategia de los panistas. A eso queda resumido los miles de millones que han invertido los opositores, incluidos los panistas, para acusar a Claudia Sheinbaum de estar coludida con la delincuencia organizada. A una estupidez queda reducida la intención de la derecha mexicana y su campaña de querer limpiarle la cara y limpiarle el nombre a Felipe Calderón para ensuciar el de Morena, el de Claudia Sheinbaum y el de López Obrador, sabiendo que Norma Piña estaba a punto de soltar a por lo menos una docena de los 29 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos. A una reverenda estupidez queda resumida la campaña y la estrategia de la oposición para recuperar relevancia, supongo, porque hoy Omar García Harfuch reveló detalles que le dieron en la torre al Poder Judicial, que le dieron en la torre a la oposición, y así
se les cae todo el circo. Gracias Luis Fernando, Silvia, Julio, a quienes llegan a esta transmisión. Suscríbanse amigos, compartan para que lleguemos a más personas y bueno, como siempre, agradecerles que me estén apoyando todos los días y todo el tiempo. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.